económico. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. Víctor, vamos a plantear esta entrevista en torno a un comparativo de las remesas con otros países de la región. Sin embargo, me gustaría comenzar en por qué cada año tenemos más ingresos de remesas. ¿Es realmente algo positivo, como afirman las autoridades? No, es que aquí es un juego de doble discurso, vamos. Las remesas tienen un impacto positivo en la economía mexicana, eso es un hecho. Vamos, más de 50,000 millones de dólares que están llegando al país es algo maravilloso desde el punto de vista económico, pero hay que entender algo, no es porque estemos exportando o vendiendo algo. Las remesas no son pago de importaciones, o perdón, no es pago de exportaciones ni de petróleo ni nada de eso. Las remesas es dinero que están mandando personas, mexicanos en una gran mayoría, que están trabajando fuera del país y que están mandando ese dinero a México. En otras palabras, es el dinero de los indocumentados, de las personas que trabajan en el campo en Estados Unidos, de los que están trabajando en Canadá, de la gente que está en Europa, gente que ha salido del país a buscar oportunidades fuera de este y que está mandando dinero a sus familias. Inclusive, si revisamos los documentos de Banco de México, vamos a revisar que de todo este capital que ha estado entrando a México, de enero para acá, solamente el 3%, el punto 3 es por money order, el punto 7 es en efectivo y especies, pero el 99 es por transacciones electrónicas a cuentas nacionales de particulares que se encuentran en todo el país. O sea, 99 de cada 100 dólares se deposita directamente en una cuenta de banco, en una transacción electrónica, para que me entiendan. Claro, positivo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? ¿Por qué está aumentando tanto? ¿Por qué tenemos esta cantidad? Muy sencillo. Al momento que las familias de los mexicanos que están aquí en el país, que tienen parientes en Estados Unidos trabajando, tienen problemas, situación económica fuerte, pesada, solicitan apoyo, solicitan ayuda a los mexicanos al exterior y ellos mandan dinero. Vamos, cuando dice el presidente, gracias a los mexicanos de afuera porque están mandando, pues tienen que dar las gracias con el corazón, porque son ellos los que le están salvando el sexenio. Claro. Buena parte de ellos se que tengamos ahorita el superpeso. Claro. Esta fuerte demanda de peso mexicano al momento que hace el tipo de cambio, entiende que son más de 50,000 millones, ni Pemex genera tanto. Rompimos el récord de remesas. Claro, importante el tema de el ingreso de las remesas, pero el fondo es que sigue habiendo mexicanos que no encuentran las condiciones económicas para quedarse en el país y tienen que ir, por ejemplo, en la mayoría de los casos, hacia Estados Unidos. Ahora, Víctor, ¿cómo estamos a nivel región? ¿Cuáles son los países que reciben más remesas? Estamos viendo también que México sería de los principales que recibe remesas por el número de población migrante, ¿o hay otras economías del centro o del sur del continente que también están en una situación similar? No, mira, muchos países están recibiendo gran cantidad de remesas. El Banco Mundial tiene un documento bastante bueno en el cual comentó que para este año 2022 las remesas a nivel mundial crecerían un 5%. En México fue un crecimiento del 3%, de 3.9%, pero por la cantidad y por la masa que tenemos, la cantidad en cuestión de liquidez aumentó comparada con el resto de América Latina. Asimismo también porque tenemos una mayor cantidad de mexicanos en Estados Unidos que de otros países que tienen que tener una mayor travesía para poder llegar. Entonces, efectivamente, México es el mayor país que tiene recibiendo remesas. Después viene Centroamérica, todo lo que está recibiendo Guatemala, Nicaragua principalmente, El Salvador, que son los que han estado saliendo. Y después vendría siendo en Sudamérica. Actualmente Argentina es un país que está captando una gran cantidad de remesas, pero no las suficientes para poder salvar la situación económica. Básicamente podemos tomar, y no podemos olvidar Cuba, aunque con ellos no tenemos un conteo más firme de cómo lo que está pasando, o algunos países como del Caribe, como Haití, que está viviendo una situación bastante pesada. O Asia Oriental, por ejemplo, Asia Oriental y todo lo que sería la región del Pacífico solamente tiene el 0.7%. Vamos, para que estemos entendiendo, todas las remesas de Asia son 134,000 millones. México solo son 50,000 millones. Ya con eso nos estamos dando una idea de qué estamos hablando. Claro. Todo lo que viene de remesas para Europa, parte de Asia Central, son 72,000 millones. Pero estamos hablando de Europa y Asia Central. Aquí en México solito 50,000, o sea.
ahí estamos dando cuenta de la diferencia tan grande que tenemos. Claro. Víctor, y cuando hablamos del fondo de esta llegada de remesas y vemos que no existen las condiciones económicas en México para salarios competitivos, para que los mexicanos se queden en el país, ¿qué se puede hacer ya con esta situación? Entendiendo que de un momento a otro no te puedes traer a todos los mexicanos que están en Estados Unidos o cambiar la situación económica del país. ¿Cómo manejar esta, pues ahora virtud que tenemos en torno a un gran envío de remesas? Direccionarlo, generar inversión, no solo consumo interno. ¿Qué se puede hacer para aprovechar esta situación en la que ya nos encontramos? Mira, aquí es una problemática muy dramática realmente, porque tenemos que ver las personas que están en México que están pidiendo ese dinero para qué se está yendo. Vamos, suena mucho 50,000 millones de dólares, pero tenemos que recordar que ahorita un kilo de tortillas te cuesta $1. Así, para tomarlo como referente, un kilo de tortillas ahorita te cuesta $1 en promedio. Tenemos ahorita la inflación más alta de los últimos 40 años, de los últimos 20 años. Tenemos ahorita pues, la cuesta de enero más ruda de los últimos 30 años. Y todavía estamos ahorita, considerando hace rato, tenía varias reuniones, estamos platicando y haciendo análisis de si no es posible que esta curva de este enero se pueda llegar también a febrero, y que también tengamos un febrero bastante difícil. Vamos, que la cuesta de enero se pueda ir hasta mediados de febrero. Esto lo estamos diciendo porque si observas, también vas a notar que hay una fuerte aceleración, un crecimiento fuerte en gente que no está pagando sus créditos. Entonces, ese dinero que está entrando a México se está yendo a consumo básico, medicamentos, alimentos, elementos básicos de consumo interno. Pero esto no nos va a ayudar a tener un gran crecimiento económico. Nos están ayudando a fortalecer la moneda. Nos está ayudando a que el tipo de cambio sea favorable al superpeso que presume el presidente todas las mañanas. Pero sí necesitamos tener un cambio en el rumbo económico, porque el hecho de estar solamente apoyando con dádivas no está generando el empleo que se está buscando, no está generando el consumo interno y no está generando que la economía trabaje. Por el contrario, si observamos los datos de Ceneval, podemos observar de Coneval, perdón. Sí. Observamos cómo los datos de Coneval, observamos cómo la pobreza interna en México, la pobreza extrema, creció. Y todo lo que en los últimos 20 años habíamos retrocedido en materia de pobreza externa, de pobreza extrema, ya se recuperó. Ya se incrementó. Entonces aquí sí sería bueno ver si esta política de dádivas, hacer un análisis verdadero. Ya sé que a mucha gente le encanta recibir 3, 4 mil pesos cada 2 meses, pero si realmente está ayudando de algo, o solamente está yendo a consumo de alimentos básicos y medicamentos. Y no necesitaríamos mejor una política de generación de empleos, una política de generación de empresas y una política de apoyo a emprendedores como se tenía en el pasado. Claro. Vamos, a mucha gente le encanta recibir dinero de gratis, pero creo que lo que el país necesita es que la gente se ponga a trabajar, se ponga a generar capital, se ponga a generar riqueza. Es lo que necesitamos. Entonces sí tenemos que hacer un cambio de rumbo. ¿Estas remesas apoyan mucho? Sí, se apoyan a la economía. Si no fuera por ellas, tenemos una situación extremadamente complicada. Y muchos países de la región sueñan con tener este tipo de ingresos. Vamos, Argentina no tendría tantos problemas si tuviera la mitad de las remesas. Venezuela no tendría tantos problemas con 1/3 de lo que estamos recibiendo. Pero no podemos seguir esperando y seguir poniendo toda la economía nacional sobre los hombros de los inmigrantes, porque tenemos que entender el sufrimiento que significa estar de ilegal en Estados Unidos trabajando para generar ese capital y a todo lo que se exponen los trabajadores para que podamos tener en México esta cantidad de dinero. Claro. Y más que presumirlo, debería dar vergüenza. Claro. Pero no solamente a esta administración, es una cuestión que arrastramos desde el pasado. Víctor, muchas gracias. Sí. Víctor, ahora con el entorno económico global de una posible desaceleración o recesión, incluso que estaría afectando a Estados Unidos, de acuerdo con algunas previsiones, se prevé que pudiera disminuir el número de remesas, es decir, hay antecedentes de que caigan estos números. Y sobre lo que apuntabas hace unos instantes, ¿cómo crear esa política de generación de empleos? ¿Cómo crear esa política de generación de empresas? Es decir, sí sabemos que debería haber más inversión, pero ¿cómo encontrar ese plan de desarrollo económico que pues nos saque de este crecimiento mediocre
de 2.5% promedio cada año desde hace 5 lustros. Sí, el crecimiento ha sido extremadamente mediocre y este sexenio el crecimiento va a ser menor al 2.5 en promedio. Este sexenio, si tenemos un crecimiento del 1.5, hay que darle gracias a Dios. Y este año en particular estamos calculando en el despacho un crecimiento entre el 0.8 y el 1.3, o sea, muy por debajo de las expectativas del gobierno federal del 3%. Y ahí vamos de la mano con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, efectivamente, el fantasma de la recesión a nivel mundial no se ha ido, todavía está latente. Mientras todavía tengamos los conflictos en Ucrania, mientras tengamos estas presiones internacionales, el fantasma de la recesión todavía sigue ahí. Si bien el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal norteamericana, el Banco Central de la Unión Europea han hecho medidas muy interesantes y muy inteligentes para frenar esta recesión, inclusive el gobernador de la Reserva ayer dio un speech muy bueno diciendo, me puedo equivocar, pero si nos equivocamos, corregimos el camino, las tasas suben 0.5, son medidas para frenar la inflación y tratar de contener esta recesión que tenemos en puerta. Vamos, están jugando todos los actores para tener una recesión, para frenar esta recesión. Si llegara a golpear a Estados Unidos, nos va a afectar a nosotros automáticamente. Efectivamente, las remesas van a caer, ha pasado en el futuro. En la crisis económica del 2008, en la crisis económica del 2012, ahora fue con lo del COVID, por ejemplo, las remesas tuvieron una fuerte caída. ¿Por qué? Porque los empleadores norteamericanos, al momento que empiezan a tener problemas, empiezan a recortar personal en Estados Unidos y es más fácil recortar a los ilegales, por decirlo de una forma, Sí. empezar a recortar a los eslabones más débiles. Y los trabajadores mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal son los eslabones más débiles. No tienen seguridad, no tienen apoyo por parte del gobierno, no tienen ningún apoyo. Inclusive en el 2008, cuando fue la crisis norteamericana, se dio muchos casos de que fábricas, empresas, de una manera muy cínica, cada día 15, en lugar de cada viernes, en lugar de pagar la semana, lo que sea la raya, le hablaban a la patrulla fronteriza para que fueran a recoger a todo el mundo. Recogían a los trabajadores y el siguiente lunes volvían a empezar de cero. Claro. O sea, acciones extremadamente cínicas. Claro. Y lo hicieron en Estados Unidos, y no una fábrica. Varios casos hay así, o varios campos, varios fields, campos agrícolas lo hicieron. Sí. Entonces sí es posible que tengamos, si tenemos una recesión en Estados Unidos, una baja en las remesas. Ahora, aquí México tiene una coyuntura histórica que podría aprovechar con un cambio y un pequeño viraje, no radical, solamente un pequeño viraje en un solo sentido. ¿A qué me refiero? Actualmente China está en crisis con Estados Unidos. El divorcio entre Estados Unidos y China cada vez se ve más grande. China no se ha levantado del COVID. O sea, ustedes mismos, tú mismo lo has dicho varias veces, has presentado los artículos, las notas, cómo es que el COVID golpea a China de manera salvaje, de manera radical, y está afectando la producción. Por primera vez la producción china cayó a un 3%. Ya sé que digamos, nosotros estamos en el 2.5, sí, y quisiéramos ese 3, pero para China, que tiene crecimientos de arriba del 8, caer al 3, es algo dramático, extremadamente radical. ¿Y qué está pasando? Muchas empresas norteamericanas, particularmente de microchips, están migrando de China. Y México sería su destino natural. Hay muchos análisis, no solamente el nuestro de despacho, sino que existen muchos análisis españoles, ingleses, Fondo Monetario, que están diciendo México es la opción número 1. Pero parece que todo el mundo ve a México como una opción para recibir esas inversiones, crear esos puentes de trabajo y crear todas las empresas, menos el gobierno. Recordemos que el gobierno mexicano, inclusive la oficina que teníamos para promover a México en el extranjero y atraer inversión extranjera directa, inversión extranjera, fue cerrada, pensando que los consulados podían hacer esa labor. Y lo que tenemos al día de hoy es que los cónsules, los embajadores, no están haciendo esa labor de promoción, porque aparte ni siquiera tenían por qué hacerla. El labor del cónsul tiene que ser siempre otra. Y ahorita vamos a extrañar a ProMéxico, pero no solamente ProMéxico, lesiones que tenemos, simplemente el hecho de que por decreto ahora Santa Lucía va a recibir carga para que ese aeropuerto sirva para algo, es una pésima señal y aparte está poniendo en dificultades a todos los transportes aéreos que llegan a México. Simplemente por esa decisión, ahora todo lo que está transportando transporte aéreo a México sale mucho más caro que en el pasado. Claro. Y todo pasa que a un capricho, a un proyecto improvisado que surgió de la nada y que lo estamos teniendo en esta materia. Ahora, al mismo tiempo, la base fiscal que utiliza el gobierno de México para poder mantener los apoyos hace que al día de hoy la gasolina en México sea más cara que en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, durante mucho tiempo estaban diciendo, en México la gasolina no es barata, eso ya no es.
Ya cambió. Ahora es más cara aquí que en Estados Unidos. Exacto. Y está afectando al transporte interno, al movimiento de mercancías. Y cuando vemos por qué es más cara la gasolina, muy simple, JEPS. Y al mismo tiempo que Pemex está saliendo muy caro y muy mal refinador para hacer refinación de combustible. Entonces tenemos que hacer varios movimientos ahí para poder corregir, para empezar a poner todo este rollo. Se ha empezado a hablar mucho del istmo de Tehuantepec, el corredor hacia Pacífico. Ese proyecto existe desde la época de Porfirio Díaz y nunca nadie lo ha terminado. Cuando este gobierno dijo, vamos a hacerlo, yo hasta aplaudí. Y no me acuerdo si fue contigo o con qué compañero tuyo, dije, ojalá lo haga. Bueno, ya pasaron más de 4 años y todavía no lo han terminado. Todavía no tenemos ese ferrocarril, todavía no tenemos esa conexión, todavía tenemos esas áreas especiales del mismo Tehuantepec que podrían cambiar toda la fisonomía del sur del país. Claro. Víctor. Y al mismo tiempo, sí tenemos empresarios que están diciendo, quiero ir a México, pero quiero ir a Monterrey, al norte, con una visión más empresarial, una visión más estructurada que con todo lo demás que tenemos. Claro. Y mientras sigamos dando prioridad a las políticas de dádivas que a la política de desarrollo, vamos a tener este problema. Claro. Platicamos esta tarde con Víctor Valdivia Moreno. Él es analista económico. Víctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Tiempo de hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Mega Noticias.